La charla la organizamos con el grupo de diversidad sexual y el grupo de identidad de género y derechos de las mujeres de la Juventud Socialista. Muchísimas veces nos pusimos a discutir y a ver qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que pretendíamos compartir con todos ustedes. Y bueno, como primera medida queríamos rescatar y valorar fundamentalmente la imagen de Silvia como una compañera del partido y fundamentalmente como una militante y una especial militante de las causas que hacen al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, sinceramente para nosotros es un orgullo de que ella esté acompañándonos acá y es una alegría constantemente, no solamente desde los lugares que ocupó como funcionaria y como política en el Congreso o en los distintos ámbitos donde se desempeñó, sino que en la vida diaria. La idea es que nos acerque y empezar a tener una aproximación con el tema de identidad de género, un proyecto que para los compañeros y compañeras socialistas es un orgullo que surja no solamente de ellas, sino que de este partido, y fundamentalmente rescatar que es un proyecto, así como la ley de matrimonio, son proyectos que no surgieron por la necesidad de un voto o la necesidad de prensa, sino que surgen por convicción. Y Silvia representa eso en nuestro partido y con este tipo de proyectos. Entonces, ya teniendo, Galeano dice que todo este tipo de peleas y luchas que damos desde el colectivo y que damos desde los grupos políticos, no son solamente eso, sino que no son solamente peleas, sino que son conquistas. Ya tenemos una, el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y trans, que es la del matrimonio, y ahora vamos por la identidad de género. Si soy medio una maestra de escuela, porque les cuento que cuando en el año 2007 se acercó la Federación a plantearnos la necesidad de elaborar este proyecto, yo conocía absolutamente nada de lo que era la identidad de género. Así que supongo que muchas personas que escuchan en los medios de comunicación en relación a este tema conocen tanto como yo conocía en el año 2007, por eso somos un poco así maestros de escuela en relación a explicar de qué se trata. Bueno, saben que todas las personas tenemos un sexo. Ese sexo, en el momento que nacemos, se nos registra a través del sexo genital, es decir, si el niño o la niña que nació tiene vagina o tiene pene. Pero el sexo no está constituido solamente por el sexo genital. O sea, tenemos el sexo genético, que ese es absolutamente inmodificable, que para los que se acuerdan algo de biología de la secundaria, los cromosomas XX y XY. Bueno, existe el sexo genital, que es con el cual nos registran al nacer. Existe el sexo gonádico, a través de ovarios para la mujer, testículos para los hombres. El sexo morfológico, que son los caracteres secundarios, esto de la vellosidad, el timbre de la voz, etc. Y el sexo que construimos psicosocial, que por supuesto está de algún modo totalmente vinculado con el resto de los componentes del sexo, pero no necesariamente coincide siempre con el sexo genital. La mayor parte de las personas, una vez construida esa identidad, coincide con ese sexo genital, y hay un grupo de personas donde esa construcción es contradictoria. En nuestro país está impedido por ley cambiar el sexo registral, o sea, el sexo con el cual nos registraron al nacer, y cambiar el nombre. Solo está permitido el nombre en algunas circunstancias que están establecidas en la ley del nombre. Entonces, esas personas que construyen una identidad diferente a con la cual fueron registradas tienen cercenado el derecho a la identidad que está establecido en nuestra Constitución Nacional, en
el artículo 33, la identidad sexual es parte de la identidad de una persona y es parte sustantiva de una persona, porque está presente en la vida cotidiana y en cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso es fundamental, a través de las leyes, como dicen todos los tratados de derechos humanos que Argentina suscribió, proteger el derecho a la identidad. O sea que de algún modo las leyes actuales están violando esos tratados y no se condicen con nuestra Constitución y con los tratados de derechos humanos que hemos suscrito, y por eso necesitamos modificarlo, permitiendo que estas personas, en el momento que se autoperciban con una identidad sexual diferente a la que fueron registradas, puedan hacer este cambio registral y este cambio de nombre. ¿Cómo ha sido la historia un poco en Argentina? Nosotros tenemos una jurisprudencia que diría yo, en los últimos 10 años ha avalado esta posibilidad de modificarlo. Es decir, aquellas personas que toman la decisión de iniciar un proceso judicial, en general, las que tienen la posibilidad, después de muchísimo tiempo, tener un fallo, en general los fallos son favorables en los últimos años. Hasta el año 2008, diría yo que la totalidad de los fallos favorables fueron en general una vez que se había producido la cirugía de reasignación de sexo. Entonces los jueces lo que hacían era decir, bueno, ya está, es un hecho consumado, no tengo otra posibilidad, autorizo al cambio de sexo y al cambio de nombre a esta persona. A partir del 2008 existe el primer fallo, que nosotros lo citamos en la iniciativa cuando la presentamos en el año 2009, porque la primera la presentamos en 2007, este fallo todavía no estaba. Bueno, es la primera vez donde se autoriza el cambio de sexo y de nombre y se plantea la posibilidad a futuro, o sea, como que se da un plazo para que finalmente esa cirugía de reasignación de sexo se concrete. Otro fallo muy interesante que fue hace muy poco tiempo es el caso de Natalia en Córdoba, que muchos de ustedes lo habrán escuchado por los medios de comunicación. Y este es un fallo muy importante porque se trata de una persona menor de edad, que hasta este momento no se había dado en los fallos. Esta niña, Natalia, es acompañada por sus padres, que solicitan en primera instancia la posibilidad del tratamiento hormonal para adecuar el cuerpo de Natalia a la identidad con la que se autopercibe. Bueno, es un proceso de bastantes años, como 4 o 5 años, y de distintas instancias en la justicia, hasta que finalmente se autoriza el cambio de nombre y se impone también la operación, porque esta era la decisión tanto de Natalia como de sus padres. Y esto es interesante porque sienta un precedente que también nosotros lo incorporamos en la iniciativa de ley, en el sentido de los derechos que asisten a las personas menores de edad a partir de la aprobación de la Ley de Protección Integral, que hace adecuar nuestra legislación interna a la Convención, en el sentido de escuchar a las personas menores de edad y de la capacidad progresiva que tienen, donde el juez tiene la obligación de escuchar qué es lo que desea esa persona menor de edad, y que de algún modo se disocia de la capacidad jurídica que tienen, en realidad que no tienen las personas menores de 18 años. Nosotros en la iniciativa de ley, entonces, lo que hacemos es, ya no un proceso judicial, sino a través de un proceso administrativo, la posibilidad de que esta persona presente una solicitud en una oficina. Ahora les voy a comentar todas las dudas que tuvimos
finalmente las decisiones que fuimos tomando en la iniciativa, pero que por supuesto están sujetas al debate, ¿no? Pero planteamos la presentación de una solicitud en una oficina determinada, esa solicitud es evaluada y hay un plazo de 90 días para resolver esa solicitud. Una vez que se resuelve esa solicitud, desde esa oficina se impone al registro civil la confección de una nueva partida de nacimiento y la obligación a la persona de sacar un nuevo documento nacional de identidad con el nombre y el sexo que se ha tomado de la decisión. Una de las cuestiones es ¿por qué una oficina? Ustedes imaginen una situación porque hay otras, en el propio colectivo es un tema que se debate y que seguramente se terminará de debatir con la propuesta que va a presentar la Federación Argentina, y yo insisto que es todo para debatir, pero nosotros cuando escribimos la ley empezamos a pensar las situaciones que iban a tener cada una de estas personas. Imaginábamos una persona trans en un registro civil de Santiago del Estero, como por ejemplo, les pido disculpas si hay alguien de Santiago del Estero, no es una cuestión, simplemente para tomar un ejemplo de una provincia bastante conservadora, en Añatuya, que vaya al registro civil y que se presente y diga: yo quiero hacer el cambio en mi partida de nacimiento y en mi documento porque me autopercibo como mujer o como varón, y un funcionario o una funcionaria del registro civil está recibiendo a esta persona. Considerábamos que iban a tener inmensas dificultades para poder realizar esa tramitación. Entonces pensamos, aún en lo concreto que significa un espacio centralizado, la necesidad de tomar esta oficina desde el Estado Nacional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Secretaría. Pensábamos que, si bien por un lado se complica la cosa en la centralización, se facilita esa posibilidad en el sentido de que se está sabiendo exactamente de lo que hablamos, y desde esa oficina se impone al funcionario de cada pueblo de nuestro país para el cambio de la partida de nacimiento y el documento nacional de identidad. La otra cuestión es en el sentido de la evaluación y de la posibilidad de aceptación o rechazo de esa solicitud. Nosotros estamos pensando en una ley nacional. Todos ustedes desde hace ya varios años vemos las sesiones del Parlamento y escuchamos a diputadas y diputados bastante dinosaurios. Y nosotros tenemos que tener la mitad más uno de esos diputados y diputadas dinosaurias que van a tener que aprobar esta ley. Entonces, no es sencillo decirles a través de una ley que con mi sola presentación y decir que yo me autopercibo con una identidad diferente a la que fui registrada, quiero que usted habilite el cambio de mi partida. O sea, necesitamos, porque es un tema que sabemos muy poco, un espacio donde existan personas que han trabajado la temática, que evalúen esa solicitud y que autoricen o no, y si es el no, tiene que ser fundado, de modo que la persona que hace el trámite pueda recurrir ahora sí vía judicial la denegatoria de esa solicitud. Entonces lo hacemos de este modo para poder permitir que sea una ley que se discuta y sea aprobada en un tema del que se sabe muy poco, y en segundo lugar, por si eso es denegado, exista un mecanismo. Ustedes saben que uno puede ir a la justicia cuando se agotó el trámite administrativo, entonces necesitamos esa denegatoria firmada y por eso le damos un plazo de 90 días para que se pueda recurrir a la justicia, y que esa denegatoria tiene que ser fundada, para que esto se discuta judicialmente. Por supuesto que planteamos que cualquier prueba fehaciente es la que la persona puede llevar para probar
la identidad con la que se autopercibe, y sí, lo que estamos planteando es que esa percepción haya transcurrido un cierto tiempo, es decir, que de algún modo sea permanente y que podamos separar esa identidad autopercibida real de esta persona con una situación transitoria de alguna situación de trastorno mental que pueden existir y que no tienen nada que ver con esto. Por eso insistimos, prueba fehaciente, que cualquiera puede ser, y que se pueda demostrar que eso ha transcurrido ya un cierto tiempo en el cual la persona se autopercibe con la identidad que está solicitando. Y por supuesto que no se plantea en absoluto la obligación de la cirugía de reasignación de sexo. O sea, de lo que conocemos y de lo que hemos estudiado, hay muchas personas que han construido su identidad sexual diferente de con la cual han sido registrados, pero de ningún modo desean la cirugía para readecuación de su sexo genético. Esta es una decisión que pueden tomar posteriormente o no tomarla nunca, y por supuesto está taxativamente explicitado en la ley que no se solicita esta cirugía. Cuando elaboramos la ley sabíamos que solo estábamos resolviendo una muy pequeña parte del problema, que las personas trans no solo tienen violada su derecho a la identidad a través de tener un nombre, una identidad con la cual no se autoperciben, sino que además tienen inmensas dificultades en la atención de su salud y en la posibilidad de readecuar su cuerpo a esa identidad autopercibida. Pero quisimos separar absolutamente las cosas. En ese momento nos planteamos la necesidad también de elaborar una iniciativa de ley en este sentido para proteger y cubrir la asistencia de su salud con todo lo que significa el tratamiento hormonal previo y la posibilidad de la cirugía, pero pensamos, justamente por esto que les decíamos antes, de que no obligamos en absoluto a la cirugía de reasignación de sexo, que debíamos separar absolutamente las cosas, que son dos cosas distintas, una cosa la atención de la salud y otra cosa el derecho a la identidad, y que debían ser leyes diferentes. Y esta asignatura pendiente de algún modo no nos quedó. Sí consideramos positivas algunas resoluciones que se han tomado desde los ministerios de salud provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sentido de algunas decisiones para proteger los derechos de las personas trans en relación a su salud, pero creemos que es necesaria, por supuesto, también una ley. Nosotros, cuando en el proyecto está citado, estudiamos todos los casos de todas las estadísticas en relación a calidad de vida que tienen las personas trans, que hizo la Asociación de Lucha por la Identidad de las Personas Travestis y Transexuales. Realmente es de algún modo absolutamente conmovedor los porcentajes de situaciones inmensas, de dificultades para poder acceder al trabajo, a la educación, a tratamientos hormonales. Uno entiende, uno comprende recién cuando estudia esto la discriminación absoluta que tiene este colectivo y la necesidad de tener políticas públicas y leyes que protejan sus derechos, que están absolutamente cercenados. Por eso nosotros también pensamos que esa oficina que creamos en la Secretaría de Derechos Humanos podía servir a través de un consejo asesor con las organizaciones, que así está establecido, para promover políticas públicas y proteger otro tipo de situaciones o de derechos que a lo mejor se nos escapan y que seguramente están todavía muy invisibilizados, y que a través de ese espacio podíamos de algún modo sensibilizar al Estado en relación a
a esos derechos. Esto de la discriminación absoluta nos muestra, que tiene este colectivo, nos muestra dos cosas, ¿no? Por un lado, el entendimiento de por qué socialmente este grupo está absolutamente vinculado con la prostitución o sectores marginales, porque la inmensa mayoría de estas personas no han tenido en el desarrollo de su vida personal ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, y ha obligado a permanecer en esos grupos absolutamente marginados. Por eso cuando uno discute este tema, en realidad no empieza de cero, no habla con la sociedad diciendo yo no sé de qué estoy hablando, sino en realidad empieza de -10, y hay que desconstruir ese imaginario que tiene la sociedad en relación a las personas trans para después poder trabajar en iniciativas de estas características. Y esa marginación también nos hace entender por qué desde el socialismo para nosotros este realmente es un tema absolutamente prioritario. Yo escuchaba el otro día, supongo que acá en Santa Fe también debe haber ocurrido, Rubén Giustiniani planteaba cuando presentaba el libro de Derecho a la Juventud y explicaba la ley de la mayoría 18, decía, hemos tomado las cosas desde la demanda de la sociedad, había una demanda social en relación a bajar la edad de 21 a 18 por todas las situaciones que se explicaban que tenían los jóvenes. Podemos decir que este tema no nos reclama nadie, no hay una demanda social. Las personas en su vida cotidiana no confrontan ni tienen un problema específico en relación a la identidad de género, porque la mayor parte de las personas construyen una identidad igual a la con la cual fueron registradas en el momento de nacer. Pero desde el socialismo tenemos que pensar justamente en esa marginación, en ese pequeño grupo social que tiene absolutamente vedado y vulnerado cualquier posibilidad de calidad de vida, y por eso es un tema absolutamente prioritario para el socialismo, aunque no sea una demanda social. Y creo que las organizaciones, y lo mostraron con el matrimonio para parejas del mismo sexo, han sabido construir esa agenda social justamente para imponer esos temas de los que nadie se ocupa, nadie habla, pero que son absolutamente fundamentales para construir una sociedad democrática. Es esto, pensar en el bien común, porque para muchas personas el bien común es el bien de la mayoría, es lo que hace una calidad de vida digna a la mayoría de las personas. En realidad el bien común es lo que hace una calidad de vida digna para todos y para todas, cualquiera sea su concepción de vida, su proyecto de vida, su ética, su moral, su elección. Y esto es lo que hace a una verdadera sociedad democrática. Así que por eso, como decía Gerardo en la presentación, del socialismo ha tomado este tema y lo va a seguir tomando para hacer la ley. Tuvimos la ayuda de Pedro Cerolo, que es un activista de la diversidad español, que todos ustedes deben haber escuchado y sentido nombrar. Él vino especialmente y estuvimos trabajando un día entero con la experiencia de la ley española, y bueno, planteándonos los pros y los contras de cada una de las decisiones que tomábamos en el articulado ya mucho más fino. Y también trabajamos con no recuerdo cómo se llama, una federación que existe en Mercosur y en Uruguay. Viajamos también a Uruguay, en ese momento era senadora Margarita Perkovich. Nosotros ya teníamos el borrador nuestro hecho, que lo habíamos hecho con Pedro, y viajamos a Uruguay con Margarita, que en ese momento estaba trabajando con el colectivo de la diversidad. Y bueno, ellos también trabajamos 2 días allí. Ellos elaboraron su propio borrador, y ustedes saben que Uruguay tuvo su ley de identidad de género, creo que en el 2008,
nosotros todavía estamos intentando que la iniciativa se ponga a consideración en la Comisión de Legislación General, que es a donde fue girada. Esa es la diferencia en Uruguay, el Frente Amplio, y en Argentina un gobierno que dice ser progresista, pero que hasta ahora ha vetado la posibilidad de que esto se discuta, porque, insisto, no es un tema de agenda ni es un tema que evidentemente sume votos. También estuvimos con las trabajadoras sexuales en Buenos Aires, fuimos a conversar con ellas en varias oportunidades, verlas cómo trabajaban, cuáles eran las dificultades que tenían, conocer un poco las experiencias de vida, porque muchas veces lo que nos ocurre que es difícil cuando uno redacta en un papel una iniciativa de estas características ponerse en el lugar del otro si no ha tenido vivencias concretas en relación a la violación de sus propios derechos, a sus propias conductas o a sus frustraciones o a las situaciones que han vivido. Nos pareció importante conocer directamente las vivencias, así que también fuimos a trabajar con ellos. Bueno, tenemos una voluntad, este proyecto cae a fin de año, la Federación va a hacer su presentación seguramente el mes que viene y se confrontará o se pondrá en discusión también con esta iniciativa. Insisto que mucho de la letra fina sé que hoy es cuestionado, la idea era tener algo para empezar a discutirlo, pero de ningún modo consideramos que cada una de las cosas que dice hay que defenderlas a muerte, sino la necesidad de tener una ley que defienda y proteja la identidad de las personas trans. Así que eso es un poco lo que podía aportar. Les agradezco y estoy para si quieren hacer preguntas o valoraciones o consideraciones en relación a esta iniciativa. Muchas gracias. Cuando vos recién hablabas hoy de la ley de Uruguay, la ley de Uruguay en uno de los artículos contempla la identidad de género y contempla la operación, la reasignación, en caso que la persona lo solicite o no. O sea, ¿por qué no contempla esta ley esas dos cosas? Viste que la ley de matrimonio al principio también estaba cuestionada, que por qué abarcaba todo, y si se abarcaba todo no se iba a poder dar, porque esta también no le permite a las personas que también abarque todo. Sabes que ir a un juicio a veces te lleva hasta 10 años, es un desgaste, y después de 10 años a lo mejor la persona ya se siente como muy cansada, porque tenemos casos de compañeras que después de 10 años o 20 años pudieron lograr operarse. Es así. La experiencia, y tomo el ejemplo de la ley de matrimonio porque todos la conocemos, es una experiencia muy reciente. Si me preguntan qué es lo mejor que hizo la ley de matrimonio, no es darle derecho a las personas homosexuales para que se casen, sino el debate de 6 meses. Eso es lo que ha generado una sociedad absolutamente distinta. Y hoy las cabezas de las personas es totalmente, ha cambiado sustancialmente. Podría haber o no salido la ley, pero ya teníamos una sociedad totalmente distinta. Yo todavía lloro, había traído en los papeles uno de los... ¿Vieron esto que sale en el Página los viernes? La revistita, mucho un tema. Había un relato de una maestra, después lo cuento, si no me voy a ir de la... Aparte me voy a poner a llorar. Contesto la pregunta. Entonces, cuando se discuta en el Parlamento una ley de identidad de género, lo más importante va a ser el debate. No niego yo el derecho inmenso que le da a esta persona que va y se cambia el nombre y el sexo, pero lo más importante va a ser el debate. Eso ya va a producir una transformación. El problema de poner las dos cosas en la ley es que este tema está absolutamente vinculado con la salud. Si yo le pregunto a una persona en la calle, me va a vincular inmediatamente el tema de la identidad con el tema de la salud, y son cosas totalmente distintas. Yo tengo derecho a que se me reconozca mi identidad tal cual como yo me siento, independientemente del cuerpo que tenga. Si yo digo soy mujer y
quiero tener el pelo corto, y quiero seguir teniendo pene, y quiero seguir teniendo pelo por todos lados, tengo derecho a tenerlo, no tiene nada que ver. Si yo no quiero hacer ningún tratamiento en mi cuerpo, tengo derecho. Simplemente yo, por determinadas condiciones, me siento que soy una mujer. Punto, se terminó. El tema de poner las dos cosas era vincularlo de nuevo a una sociedad que no está preparada. Por eso yo asumo que tenemos una asignatura pendiente, que es que tenemos que presentar la otra ley, que es el derecho a la salud de las personas trans, pero que esto es una cosa distinta. Esto es el derecho a la identidad, que está planteado en la Constitución, insisto, en el artículo 33, en el que dice que las acciones de los hombres que no ofendan la moral ni afectan a un tercero, yo hago conmigo lo que se me da la gana. Nadie tiene derecho a decirme qué identidad quiero yo ser o tener. Por eso es esta decisión. Pero yo sé de las dificultades de discutir una ley y después otra, conozco, pero no sé si esta es la mejor opción. Por eso al principio dije, por esto nos decidimos. Había otras opciones, pensamos que era lo mejor, tendremos que ver lo que hace la Federación y tendremos que ver en el debate si da la realidad para poder poner las dos cosas. Si viene la cosa con que la identidad va a ir de la mano de la operación, te digo que lo rechazo de plano, porque vamos a obligar o vamos de nuevo a cercenar y ahí sí nos sacamos las leyes. O sea, si logramos una ley que diga, muy bien, hay cambio de nombre y hay cambio de sexo, pero te tenés que operar, y vamos a dejar a un pequeño grupo, y además eso niega todo lo ya que yo voy a carga, ¿cómo se llama? Y toda la cuestión que hace expresamente, claro, que no obliga a nadie. Entonces, hay que hilar fino y ver cómo se va dando el debate. De todos modos, todos los borradores son borradores. Las personas trans por lo menos lo entendíamos, porque nosotros sabemos que no todas las travestis quieren ser transexuales, no todas, por eso el gobierno, la salud tampoco le demanda tanta demanda de transexuales dentro del Estado. Claro. En Uruguay además lo que ellos hicieron es como una especie de identidad transitoria, en realidad que nosotros no le encontramos esa figura jurídica a la posibilidad en Argentina, eso lo veíamos. Entonces, bueno, ellos tienen un tiempo hasta poder resolver, como que puede volverse para atrás. Eso en Argentina, jurídicamente, bueno, hablamos con Gil Domínguez, con varios abogados, nos dijeron, no, en eso hay mucho miedo. O sea, Argentina tiene como una historia donde el tema de la seguridad de con quién estoy yo hablando, requería que el día que se hace el cambio, se cambia la cartilla y se cambia el documento y punto. Incluso nosotros no ponemos si se puede dar 2 veces en la vida, no ponemos nada. Hay un montón de cosas que no ponemos absolutamente nada, que las dejamos porque creemos que era demasiado detalle a una ley que, insisto, hay que empezar de -10 para saber de qué estamos hablando, ¿no? Muchas voces que dicen teniendo la ley de matrimonio va a ser mucho más fácil sacar esta. Y otros sostenemos que va a ser complicado por esto que vos decías. O sea, hay que empezar de -10, hay que seguir abriendo cabeza, hay que aportar mucho más a la discusión y fundamentalmente creo que hay que sensibilizar con este tema. Porque sabemos qué es lo que discutimos, pero hay toda una cuestión social que es muy compleja y es bastante dura, y hay que encontrarle constantemente esa beta para poder meterse y poder sensibilizar y abrir un poco más las cabezas. ¿Qué idea tenés vos con que esto va a ser más fácil o más difícil? No, si a mí me preguntan, les digo que va a ser absolutamente más difícil por un montón de cosas, ¿no? Igual que cuando dicen no, ahora la legalización del aborto después de matrimonio va a ser mucho más fácil. Mire, lo voy a decir demasiado crudo. En el tema de matrimonio, todas las personas tenemos un amigo, un hermano, una amiga, una maestra, alguien que tenía el problema. O sea, era mucho más de la vida cotidiana de las personas, de todos los sectores sociales, de todas las ideologías, como vimos muchas
muchas veces, la explicación de la derecha y demás. Y cuando es así, el tema es más sencillo de instalar en la Cámara. Esto es una cosa totalmente distinta. Es un colectivo muy pequeño el que está que tiene esta situación. No solo que es pequeño, sino que es absolutamente marginal en la sociedad. Por esto que decíamos antes, porque no han tenido ninguna posibilidad de nada. Entonces, no es un problema que perciba el diputado o el senador o la diputada o la senadora. Y estamos hablando de política, sí, se lo digo con toda la... Es lo que hablábamos cuando hablábamos de la derogación de los códigos de falta. Ya termino. Entonces, sí hay otro clima, porque bueno, percibimos un parlamento donde está mucho más abierto y donde las cosas se debaten mucho más que cuando el kirchnerismo tenía una mayoría absoluta que decía esto sí, esto no, y se terminó. O sea, acá existe la posibilidad de que de diversos espacios se puedan proponer el tema. Pero el tema es absolutamente distinto a lo que discutíamos con el matrimonio. Sí, perdón, ¿no? Yo concuerdo con que la ley del matrimonio instaló el debate, pero disiento con respecto al tema de las resistencias que se presentan a los diferentes colegios y diferentes profesionales. Por ejemplo, ya tuvimos nosotros un ejemplo bastante desagradable de parte de una profesional relacionada con la abogacía en Santa Fe, que está en la cátedra de familia, representando a la Universidad del Litoral dentro del colegio de abogados, con una posición absolutamente extremista y discriminatoria, públicamente, a partir de otras experiencias también propias, con relación a tratar de hacer talleres de educación sexual, que no era específicamente de educación sexual, sino de violencia generada a partir de la homofobia y la transfobia, resistencias en diferentes áreas de las instituciones escolares estatales, en particular de psicopedagogas. Concretamente eso, creo que hay que vencer muchas resistencias en muchos lados todavía, y que lo que se habilitó es una primera instancia de debate, pero aún falta modificar un montón de conductas que están absolutamente incorporadas en la vida de cada uno. Lo otro que me preguntaba es lo siguiente: ¿cómo se articula o cómo se instrumenta específicamente la cuestión esta de que una persona trans de Santa Fe o de Jujuy deba mandar hacia Buenos Aires toda la parte de informaciones? ¿Cómo desde su lugar de origen se comunica con esa oficina central? Bueno, no está planteado en la ley, habrá que ver una reglamentación en el caso que así Porque se hablamos de resuelva. personas que son, digamos, de un nivel económico bastante bajo, con problemas de acceso a servicios. Entonces eso es lo que la primera, digamos, cuestión que me planteó: cómo se comunica la gente necesitada con el lugar donde se tiene que gestionar. Sí, por eso insisto que en el articulado de la ley no está planteado, que habría que reglamentarlo, pero el Estado Nacional tiene mecanismos de abrir oficinas, teléfonos, una dependencia oficial que puede receptar la solicitud, en fin, si hay voluntad política, existe la posibilidad de algún modo potenciar esa oficina centralizada pensada solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además será un tema que habrá que conversar con ese consejo asesor en la medida que se empiecen a ver las dificultades para poder acceder. De todos modos, el colectivo de la diversidad está absolutamente extendido, tenemos organizaciones en la totalidad de las provincias del país y seguramente eso ayudaría como se ayuda en otros. O sea, puede ser el propio colectivo, las organizaciones, las que de algún modo, con alguna asistencia estatal, reciban las solicitudes y hagan de gestores en la tramitación, ¿no? Me parece que ese sería el mejor mecanismo, pero no está planteado. Desde la ignorancia, ¿cuáles serían las probanzas que debía suministrar una persona para determinar la persistencia de su cambio de identidad de género? Cualquier prueba fehaciente, cualquiera, un amigo, un médico, una persona que viva con él, un compañero de trabajo, cualquiera. La ley dice prueba fehaciente. Sí, testigos de foto. También puede ser. Cualquiera. Una pregunta. Lo primero que me surge cuando se habla de esta ley es que a través de ella se legitima de alguna forma
el sistema binario de género, o sea que existen hombres y mujeres exclusivamente, y que bueno, uno por ahí escucha, sobre todo por ejemplo en esta publicación como en la revista Soy, página 12, que hay gente que dice, bueno, no, yo no me siento ni hombre ni mujer, me siento, bueno, una larga lista de cosas. Yo creo que sería, a mi modo de ver, imposible incluir todas esas en el documento, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, desde lo jurídico, se puede tener en cuenta esa cuestión, que ya que hablamos del colectivo de personas trans, no es un tema menor, porque también se habla de la transversalidad, por la redundancia, del sistema de género. O sea, tuvimos exactamente la misma duda que vos. En un momento la propuesta fue, la hizo Pablo Bonasola, de plantear en la ley que una nueva asignación, o sea, M, F y T, o directamente ninguna asignación. Optamos por esta decisión, que es absolutamente conservadora, pero pensamos más factible de que se pudiera aprobar. A veces cuando uno hace un proyecto de ley pretende solucionar la totalidad de los temas en una misma iniciativa, y eso es una estrategia absolutamente equivocada. Cuando discutimos matrimonio, y con buena onda, muchas personas pensaban en la necesidad de que el Estado ya no debe proteger la institución matrimonio, sino que debe proteger la institución familia, porque en realidad eso es lo que hace el Código Civil, o sea, crea una institución, matrimonio, y a partir de ahí le da toda la protección que le puede dar el Estado. Entonces decían, bueno, si aceptamos que las familias son absolutamente diversas y que están compuestas de muchísimas formas, lo que tiene que hacer el Estado es proteger la familia. Pero vos sabés, y eso estamos todos de acuerdo, pero vos sabés lo que hubiese sido dar ese debate, cuando en realidad lo que queríamos era un derecho cercenado, que era que las personas homosexuales no podían contraer matrimonio o se casaran, punto. Bueno, ¿esto qué queremos? Queremos que las personas trans puedan tener su derecho a la identidad, decir que son varones o mujeres, cómo se autoperciben, punto. Mañana seguiremos discutiendo, porque si no, le seguimos dando vuelta a algo y no podemos resolver nada. Pero yo comparto tu inquietud y estuvo considerada en el grupo de trabajo. Vos no querés poner una T, ya te pegamos acá. Yo también tenía una pregunta para ti, y era cómo se resolvía en el caso de que la persona solicitante de la rectificación documental sea menor de 18 años. ¿Qué pasa si es menor? Es muy bueno el antecedente del fallo del caso Natalia, donde el juez autoriza y donde en los considerandos del fallo está establecido la autopercepción que hace la persona menor de edad. Nosotros en la ley ponemos que solamente, y es un texto así muy light, que se debe tener en cuenta en las personas, cuando se trata de personas menores de 18 años, se contemplarán los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño según lo estipulado en la Convención y en la Ley 26061. Y no decimos más nada, justamente para decir todo sin meternos aquí. Es muy breve. Otro elemento importante es la privacidad en el acceso a la partida original de nacimiento, que esté absolutamente justificada, para preservar precisamente ese detalle. Eso es importantísimo. Sí, lo planteamos, que solamente en el caso de un requerimiento legal, pero que debe conservarse, porque viste que hay algunas propuestas en relación a una nueva partida que se constituye en la partida. Nosotros lo que planteamos es una nueva partida que se conserve la original y que solamente se puede acceder a la original frente a un requerimiento legal, pero que esté toda la historia explicitada en esa documentación, que es absolutamente privada. Y lo que planteamos también es taxativamente que no. La ley del nombre tiene hoy un artículo todavía que cuando en los casos excepcionales donde la persona puede cambiar su nombre, debe publicarse por un tiempo en un diario, etc. Planteamos taxativamente la prohibición de ese artículo, que para este caso no corre,
y además la prohibición de la publicidad, o sea, que no se dé a publicidad con la sola excepción de que la persona lo decida. No se puede, es privado, el trámite es absolutamente privado. Otro de los casos también es el caso de Tania Luna, que fue un juez le determinó el cambio del nombre y la operación, nada más que ella en el momento de realizar la operación dijo que todavía no estaba preparada, pero el juez autorizó las dos, otro antecedente que tiene. Yo pensaba en las posibilidades que genera el tema de tener esta ley, y en uno de los tantísimos ejemplos sería el acceso a la educación. Nosotros en Santa Fe tenemos un caso de una chica muy jovencita, donde la directora, por una determinación administrativa y con una sensibilidad y un tacto muy importante con el tema y con el colectivo, la acepta en la escuela. Nosotros hemos estado acompañando el caso ese, tanto a Xiomara, que es la chica, como a la directora, y donde preserva todo tipo de documentación donde figure su nombre y demás, y le incorpora al ámbito de la educación. O sea, le brinda todas las herramientas posibles desde trámites administrativos para que ella pueda estar en la escuela. La posibilidad que esta ley daría es que directamente eso ya se tenga que hacer. De hecho, es decir, cualquier chica pueda acceder, o chico acceder a la escuela sin necesidad de la buena voluntad de algún director o de algún docente para este tipo de casos. Y hablando de la educación como uno de los tantos casos con los que uno puede acceder, o sea, teniendo una educación, trabajo, de hecho, cuando armas un currículum, o sea, yo porque me tocó esta semana armarlo y tengo que estar aclarando, tengo que llevarlo personalmente, no puedo mandarlo si no me ven, es como todo un tema. Sí, por eso el tema de la educación sexual, este es un tema que debería estar totalmente incorporado, porque cuánto ayudaría ya sensibilizar tanto a los chicos que comparten el aula con una persona en esa situación y los docentes, pero bueno, es lo que pone un poco la piel de gallina, porque los casos que uno conoce, yo los identifico totalmente el problema que tienen las mujeres, ¿no? Uno lee La maestra en Tierra del Fuego, entonces escucha todos los comentarios de que era una excelente maestra, que había hecho un concurso espectacular y que entonces no tenía ninguna crítica y que tenía derecho a pesar de que era una persona trans. O el caso de la nena de Entre Ríos, que era una excelente alumna y que no había molestado nunca. Y uno atrás de esas historias, primero el esfuerzo para ser el mejor o la mejor, para poder superar esa situación, y tantas historias atrás de personas que no han sido, ni mucho menos los mejores, que han sido personas como cualquiera, que han sido alumnos buenos, alumnos malos, maestros buenos, maestros malos, y que no salen, y que las dificultades que habrán tenido, ¿no? Para poder asistir a clase, para poder dar clase, o sea, tanto en la educación como en su trabajo. Y bueno, sabe que hay un caso de una médica que se recibió y que no le otorgan el nombre o el título a su nombre. Y en Mendoza también hay una chica que empezó a estudiar medicina que también tuvo que tener una serie de cuestionamientos. Hay una película que se hizo hace poco. También tenemos el caso de la policía en Rosario.